Hola, ¿qué tal? La semana pasada estuvimos hablando sobre los trastornos de ansiedad y en esta ocasión me gustaría continuar con lo que es el trastorno de pánico. Recuerden que les comentaba que el trastorno de pánico es cuando aparecen crisis de ansiedad constantes y se queda un miedo a tener estas crisis constantemente, ¿no? El miedo se repite en los pacientes, en las personas, porque temen volver a sentir estas sensaciones tan desagradables. Una crisis de ansiedad es una súbita aparición de síntomas muy desagradables que en menos de 10 minutos llegan, se instauran y generan en la persona un miedo muy intenso. La persona en ese momento cree que puede fallecer, sobre todo, por ejemplo, temas como un infarto, un derrame cerebral, un tumor, miedo muchas veces a desmayarse, miedo simplemente a morir de cualquier otra causa o a volverse loco o a no saber cómo reaccionar. Hay muchos tipos de miedos que surgen en una crisis de ansiedad, pero estos son los típicos. ¿Qué podemos hacer? A mí me gustaría durante este video enseñarles algunas de las estrategias que ustedes pueden aprender, que les enseñamos a los pacientes en este tipo de terapia. Recuerden que la ansiedad es una emoción que cuando está baja, cuando no es intensa, cuando está en tema de preocupación o una leve ansiedad, es saludable. Pero en el momento que esta ansiedad aumenta, se vuelve una ansiedad no saludable. Cuando hablamos de ansiedad no saludable, no quiere decir que dañe, simplemente quiere decir que evita que logremos nuestros objetivos, nos limita, nos pone barreras. Entonces cuando la ansiedad llega fuerte y llega a ser no saludable, te paraliza. O muchas veces acabas haciendo cosas que no te gustaría haber hecho. Y eso es lo que pasa en las crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque el paciente en ese momento, la persona en ese momento, es como si picara un botón de peligro. Cuando tú picas el botón de peligro, la ansiedad llega a tratar de ayudarte. El objetivo de la ansiedad realmente es ayudarte a enfrentar los peligros. Se activa tu cuerpo tratando de darte un poder extra para enfrentar ese peligro. Entonces, al momento que se activa tu cuerpo, los síntomas suben. ¿Cuál es el problema? Que en las crisis de pánico, el cuerpo se está activando en el momento que el paciente no quiere que se activen, por lo que los interpreta como peligrosas. Y entonces es como si fuera una avalancha. Es decir, está en una colina, una bola de nieve, y la tiramos y entonces empieza a dar vueltas, los pensamientos empiezan a incrementar la ansiedad. Pienso que hay más peligro, ese peligro hago que pique el botón del miedo, de la ansiedad, hay más síntomas y hay más peligro y así va siendo un ciclo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primer tip, recuerden que no es peligrosa la ansiedad, no va a pasar nada peor, es muy desagradable, pero peligrosa no es. Mientras sigan pensando que esto es horrible y que es algo que ustedes no puedan soportar, van a seguir picando ese botón de peligrosidad y va a seguir activándose la ansiedad. Entonces, en el momento que empiecen a sentir los síntomas, identifiquen que son simplemente síntomas de ansiedad, que sí son muy desagradables, que sí son algo que no queremos sentir, pero que no son peligrosos. No va a pasar nada peor. Segundo, dejen de aumentar los síntomas de ansiedad con pensamientos catastróficos, pensamientos aterrorizantes. Es decir, de una taquicardia nos vamos a un infarto. Entonces enfóquense en que es solo una taquicardia, enfóquense en lo que está pasando ahora y no lo que va a pasar después. Es solamente una sensación de mareo, no me estoy desmayando ya. Es solamente un dolor de cabeza intenso, no es un tumor cerebral. En ansiedad tenemos muchos pensamientos catastrofizantes, es decir, muy exagerados. Pensamos que va a pasar lo peor, ¿sí? El tercero es acepte la ansiedad, deje de huir de la ansiedad. Aceptar la ansiedad quiere decir no tratar de controlarlo, quiere decir simplemente decirnos a uno mismo, estoy sintiendo ansiedad, no es algo que quiero tener, pero si sigo pensando en no tenerlo, va a seguir estando ahí. Simplemente acepto que tengo ansiedad, voy a distraerme y en un momento se me va a ir. Pero hacemos todo lo contrario, nos enfocamos en la ansiedad, en quererla quitar. Y es un ejemplo que les voy a poner. Es como si les dijera, no estén pensando en un elefante morado. No piensen por favor en un elefante morado con un sombrero amarillo, con una motita roja. Suelen pensar en lo que yo digo que no piensen. Eso es lo que pasa con la ansiedad. Cuando nosotros nos decimos que no queremos que venga la ansiedad, simplemente la estamos llamando. ¿Sí? El siguiente tip que les dejo es que en cuanto sientan la ansiedad, recuerden que no es peligrosa, que no pasará nada peor y en ese momento traten de distraerse. Dejen de aumentar la ansiedad, dejen de ponerle una lupa, distráiganse y traten de hacer todo lo que suelen hacer. Sé que no va a ser igual porque van a estar sintiendo síntomas desagradables, pero los síntomas no les van a impedir pensar adecuadamente, no tengan miedo de eso. Y por último, en cuanto la ansiedad baje, vuelvan a hacer lo que solían estar haciendo o lo que tenían planeado. No permitan que la ansiedad arruine su vida.
La ansiedad es como una montaña o como una curva, va a ir subiendo y va a llegar a un punto donde va a bajar. Si permitimos que la ansiedad llegue al tope, solita va a bajar, aunque no hagamos nada más. Fíjense en momentos de cierta ansiedad leve, donde estamos nerviosos y en ese momento a lo mejor alguien nos distrajo, nos entró una llamada, algo sucedió y al rato ya no nos acordábamos que nos sentíamos así. Es simplemente porque ahí sí permitimos que la ansiedad diera esa curva. Entonces recuerden de la curva, traten de lograr llegar a la cima de la montaña dejando de huir de la ansiedad. Espero que estos tips les sirvan. Pueden anotarlos, pueden traerlos consigo, pueden ponerlos en su celular o en post-its en su cuarto, en el espejo, donde ustedes vean que pueda ser un lugar que les pueda estar sirviendo. Repítanlos constantemente y verán que van a sentirse mejor en esos momentos. Les agradecemos mucho estar con nosotros y los esperamos el próximo viernes para un nuevo tema. Gracias.